Gracias por invitarnos a ser parte de ustedes y hacer visible lo invisible. Esta frase nace justo desde las personas con discapacidad que se sienten invisibles ante la sociedad y ante un gobierno que a veces no presta atención a estos temas. México fue de los primeros países en firmar la Convención de las Personas con Discapacidad, pero ¿qué tanto se ha cumplido con eso? En esta convención las personas con discapacidad dijeron nada de nosotros sin nosotros, porque se tomaban decisiones desde los cuidadores primarios, desde las fundaciones y los especialistas, pero no se escuchaba a las personas con discapacidad. Hoy este movimiento que queremos traer a Colima es quienes tienen la voz son las personas con discapacidad, en unión con las personas sin discapacidad, los cuidadores primarios y todo el entorno tenemos que conocer de este tema porque nadie está exento. La discapacidad, pues, generalmente la pensamos como una silla de ruedas porque es lo que nos han enseñado siempre, pero no vemos los otros tipos de discapacidad que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sabe de un niño sordo-ciego? ¿Qué pasa cuando se acerca una persona sordo-ciega? Esta discapacidad múltiple de la que ni siquiera se ha legislado, de la que ni siquiera se ha hablado y que seguramente en Colima tenemos niños sordo-ciegos que están encerrados en su casa porque nadie conoce de estos temas. Hablando así podemos hablar de muchos tipos de discapacidad que no se conocen. Este movimiento lo que busca es unir fundaciones, unir especialistas y unir a la sociedad para que realmente conozcamos y demos voz sin condición. Son fundaciones, personas con discapacidad que tienen grandes talentos. Es mostrar la capacidad, porque si mostramos la capacidad acabamos con este sistema médico asistencialista. Ellos no necesitan una ayudadita económica para acudir a sus terapias, que es como generalmente se ha visto, ¿no? Ellos lo que necesitan es la accesibilidad. No podemos hablar de derechos de personas con discapacidad si no existe la accesibilidad. Colima, en el censo de 2019, me parece, cuando salió esto, es tercer lugar a nivel nacional en discapacidad. Y las acciones empezaron hace poco. Salimos a la calle y ¿cuántas personas con discapacidad vemos? Casi no se ven porque no hay accesibilidad. No es una lucha, es una suma. Entonces, si sumamos fundaciones, especialistas y gobierno, logramos que realmente la accesibilidad se pueda. La red lo que hace es, nos buscan las personas, las empresas inclusive, gobierno, y entonces ¿qué hacemos? ¿Qué evento quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿Tienes un niño con síndrome de Down? Ok, está Familias Extraordinarias, que son familias de niños con síndrome de Down a nivel nacional. La realidad es que tristemente no se cumple y no se acata en sus términos toda esta legislación y normatividad. Lo que se busca es que realmente se tengan acciones, ¿sí?, para romper estereotipos y este tipo de barreras sociales para que la gente pueda ser incluida y existan estas eliminación de barreras sociales de personas que sufren alguna discapacidad y que tienen que buscar la forma y entender los mecanismos de defensa que tienen para poder llegar a la ley, ¿verdad? Porque a veces, aunque no tengamos alguna discapacidad, es difícil acceder a los medios de defensa. La cuestión es facilitar todo este procedimiento para que las personas con discapacidad también tengan el acercamiento con el mundo jurídico. Por desconocimiento a veces de los propios operadores políticos y también de los propios juzgadores, inconscientemente no hacen accesible, ponen barreras, se tratan igual a todos. Deben de existir ajustes razonables, que el juzgador o las personas que tienen que ver con las leyes y demás, tienen que buscar la forma de que todo sea, dependiendo de la necesidad de la gente, accesible, y de acuerdo a los protocolos y a los convenios internacionales de los que México ha firmado, tratado y forma parte. Tenemos que ser un poquito más accesibles y darle ese empuje, ¿verdad?, a la maquinaria del Estado para que pueda caminar con tranquilidad y sin marcha forzada. Pues soy el cuidador primario de mi hija, ha sido pues diagnosticada en autismo, tiene un desarrollo intelectual diferente, posiblemente va a requerir que alguien esté al pendiente de ella. Yo soy viudo, me pongo a pensar qué va a suceder cuando yo ya no esté. Yo sé que mi hija no va a estar sola, mi hija va a estar sin mí, pero ¿cuál es el marco legal que me garantiza, que le garantiza sobre todo a ella, que ella tenga el derecho de una vida justa, que ella tenga lo que debe tener? Yo a veces pienso, por ejemplo, en mi óptica de padre, si bueno, mi hija no tiene una carrera, no va a tener una carrera, la prepa, pues tal vez hizo media prepa,
El Estado invierte en la educación de todos. Yo mismo pues, fui un beneficiario de los programas de estudio público. ¿Y la parte de mi hija dónde está? ¿Dónde está lo que le corresponde a las personas que tienen discapacidad? Porque ellos no eligen esa discapacidad. Y sin embargo, tienen derecho a una vida digna. Las personas con discapacidad pasaron por la pandemia más fácil que nosotros, porque estaban acostumbrados a estar encerrados. Ellos vivieron la pandemia desde su discapacidad, muy parecido al entorno cotidiano. En algún tiempo fuimos beneficiarios de la Fundación de Autismo Tato aquí en Colima, y nos dábamos cuenta de familias que tienen algún miembro con discapacidad y que por cualquier razón no podían atenderlo y lo dejan encerrados, y en algunos casos hasta encadenados, por ejemplo. Situaciones lamentables por falta de recursos de quien deba de asignar estos recursos, donde hay movimientos muy interesantes y muchos de ellos promueven la vida independiente, hacerlos tan independiente como sea posible. Tienen derecho a una vida digna, tienen derecho a ser felices. A través de un teléfono, es el 55 64 82 80 21.